visitamos Calahorra en La Rioja para conocer un poco más al piloto calagurritano que se batía a sí mismo en el número de carreras que corría cada año, allá por los años 90. Juan José Argaiz, o como se le conoce en nuestro deporte, JJ. Buenos días, JJ. Buenos días, Kiko. Encantado de verte. El placer siempre es mío. Al igual que hace unos días entrevistamos a otro legendario piloto, tú también eres renolista como él, ¿no? ¿Siempre has sido renolista? Dicen que tengo grabado el rombo aquí en la frente. Siempre. También me gusta algún coche más, eso es cierto, ¿no? Como Sin Carrali, con 124, pero sí, yo siempre he sido renolista. Renolista, pero siempre con un Clio, en diferentes versiones, ¿o has probado algún otro Renault? Nosotros empezamos con un Renault 5 TS, luego a los 2 años compramos otro TS, luego ese TS lo transformamos en Copa con toda la mecánica de un coche que compramos sin Strau, y ya fue en el 91 cuando compramos el Clio, que aún tenemos. ¿Dices tenemos? Tenemos, claro. Esto siempre ha sido Jesús Ángel y yo. Yo y Jesús Ángel, los 4. Un buen equipo. Sí. Según las webs especializadas en rallies, tu primer registro en competición data de 1993, en el Criterium Rioja con un Clio 16 válvulas. ¿Pero hubo alguna antes que no esté en las páginas web? Nosotros empezamos en el año 84 con el primer Renault 5 TS, uno rojo, que compramos y fue en la subida de Arnedo. Esa fue nuestra primera carrera. Y luego ya el paso del Clio, como te digo, fue en el año 91. Entonces en esos años hubo los 2 TS, el Copa y hubo bastantes carreras en esos años. Entonces, de esa primera subida a Arnedo, tu primera carrera, tendrás un recuerdo especial. Bien, ahora imagínate, retrotráete a esa carrera. Tienes el casco puesto, está bien atado, es una subida, con lo cual estás tú solo y hay un señor delante que con los dedos te marca el 3, 2, 1. En esos segundos inmediatos antes de salir, ¿qué sensaciones tenías? Pues tenía unas ganas tremendas. Primero porque era como cumplir un sueño que tienes desde niño, que era correr. Unas ganas tremendas de hacerlo bien, que por cierto casi no lo hago, ¿sabes, no? Y bueno, pues un poco, ya sabes, pues el pensar que ha venido toda tu gente a verte, tus padres, tu novia, los amigos y tal, pensando en hacerlo bien sobre todo. ¿Y cuál era tu objetivo? ¿Habías visto ya la lista de inscritos? ¿Sabías lo que podía pasar? Mi objetivo siempre ha sido terminar, ¿vale? Terminando te diviertes, no te gastas un dinero extra si rompes algo, lo pasas bien, y era terminar. Y terminé, el penúltimo, ¿vale? Pero terminé. Has dicho antes, cuando te he preguntado el plural, me has dicho, hemos sido siempre un equipo. ¿Siempre has participado con el mismo copiloto, con Siempre. tu amigo? Estamos 29 años juntos, siempre hemos corrido juntos, excepto una carrera que creo que fue el primer rally que ganamos, que la tuve que hacer con el copiloto de Sindo Piñeiro, porque José Ángel estaba a punto de ser padre y no pudo venir. Pero cierto, esa carrera siempre hemos estado juntos, 29 años juntos. ¿Y seguís siendo amigos? Bueno, es que más que amigos, es que es mi hermano. Exacto. ¿Sabes, no? Sí, sí. Es que, bueno, desde que buen amigo de carreras. por aquí, por la escudería, que quería ser socio y tal, la verdad es que congeniamos muy bien, nos hemos llevado muy bien. Tenemos la inmensa suerte de que nuestras mujeres se llevan muy bien y, como te digo, para mí es más que un amigo, para mí es como un hermano. Tu primera victoria Scratch, hablamos de rallies todavía, ¿eh? Tu primera victoria Scratch en el Rally Cariñena del 95, si no tengo mal los apuntes. Sí, 2 años, sí. Pero ya con el Clio Williams. Sí, exacto. ¿Qué sentiste cuando subiste al cajón más alto? Era tu primera victoria. Cumplir otro sueño, ¿no? Al final, bueno, tú corres porque te gusta conducir, te gusta correr, tienes que dar lo mejor posible y si encima ganas, pues te puedes cumplir por ti y por toda la gente que te sigue. En aquella época, hablamos de los años 90, el caso es que te llevaste dos títulos reconocidos y 3 títulos reconocidos por el automovilismo, 94, 95, 96. Pero es que además en el 95 también eres campeón de Aragón Rioja de montaña. Es decir, en el año 95 hiciste doblete. ¿Cómo se hace para ser campeón de Aragón en 2 especialidades
el mismo año. Entonces, ¿cómo se hace? Pues primero hay que acudir a todas las carreras. Hay que buscar el dinero, que no lo tenía, por supuesto, para acudir a todas las pruebas, terminar todas las pruebas que se puedan, y bueno, si terminas las pruebas vas puntuando y así como vas a ir en la clasificación. Ir a todas, intentar terminar todas, pues lo más rápido posible, claro. Además de todo esto, de rallies, montaña, Alcañiz. Además, Alcañiz, en el circuito mágico. Mira, Alcañiz fue como cumplir otro sueño. Pues nosotros llevamos yendo a Alcañiz a ver las carreras desde bien jovencitos. Era como cumplir otro sueño. Yo siempre digo que tuve la mala suerte de solamente poder correr una vez. Pues era un circuito que me encantaba. Pero solamente lo hice una vez, en el año 93 creo que fue, y hice sexto además. Pero era eso, era cumplir otro sueño. Y tú que has corrido en Alcañiz, lo mejor para ti que tenía ese circuito. La gente, el pueblo, el ambiente. O sea, al ver cómo un pueblo entero se vuelca para hacer una prueba, con las ganas que ellos lo hacían, con el interés, con el trabajo que ello conlleva, eso es de quitarse el sombrero. Eso para mí es admirable. Y cuando se dejó de hacer, la verdad es que fue una pena. Entiendo que los tiempos son los que son y que los coches corren cada vez más, pero fue una pena dejar de hacer el circuito urbano. Pero es que además de rallies, de montaña y de circuitos, estabas en todas las carreras que podías. De hecho, hay una entrevista tuya que he leído en un diario que te preguntan ¿cómo es posible que estés en todas? Y dices, es que esto me gusta más que a un tonto un lapicero. ¿Cuántas carreras llegaste a hacer el año que más carreras hacías? Hubo varios años de más de 20. Más de 20 carreras. Los años casi todo eran rallies, rally sprint y montaña. Nosotros, por ejemplo, los años que coincidía, como había pruebas que de una ocasión a otra puntuaban, entonces llegamos a correr los dos campeonatos de Rioja, de Aragón, o sea, de montaña y rallies, los dos de Aragón y la Copa de Aragón. Y no pruebas y tal, entonces. Extremadura porque te pillaba lejos. Te pillaba lejos. Pero te digo, había años de más de 20 carreras. Con sus correspondientes entrenamientos, claro. Sí, claro, con los tramos entrenados, etc. He leído también en algún medio que creaste o conseguiste de la marca de aceites Shell una especie de patrocinio, una especie de colaboración. Cuéntanos un poco ese tema que es bastante desconocido. Bueno, a nosotros se nos planteó la idea porque nosotros siempre hemos buscado pues, poder ayudar un poco, poder colaborar, porque ya sabemos lo que cuesta correr, sobre todo con la gente que tiene menos medios. Entonces planteamos la idea de hacer una challenge, un campeonato, que lo hicimos entre nosotros y la marca SED. Ese campeonato cogía pruebas de Navarra, La Rioja, Aragón y País Vasco, no recuerdo mal. Y la verdad que tuvo una aceptación muy buena. Repartimos en aquellos tiempos creo que gratis 1.000 euros en premios, además dimos un montón de licencias gratis y tal, y la verdad que tuvo una aceptación muy buena. El problema es el de siempre, se acabó el dinero, entonces pues hubo que dejarlo, pero aquello fue que resultó muy bonito, la verdad. ¿El automovilismo qué te ha dado más? ¿Sin sabores o sin sudores? Satisfacciones. Satisfacciones. Tiene sus cosas, sus ratos malos. Pero en general, yo estoy encantado de los años que hemos estado corriendo, de los años que hemos estado organizando. Si hago un balance, creo que es súper positivo de toda la gente que hemos conocido, de todos los sitios que hemos conocido, de todas las carreras que hemos hecho. Yo creo que me ha dado satisfacciones. Cuelgas el casco de los rallies en 2014 en el Rally Sprint de Nueno. ¿Por qué te retiras de los rallies después de 29 años? ¿Qué te motiva a decir, voy a descansar un tiempo? Bueno, tampoco hubo ninguna razón en especial. Nos dimos un golpe, el coche se quedó aquí parado una temporada, hasta que lo arreglamos. Pero bueno, digamos que el paso de los años te hacen las cosas de forma diferente. No es que te canse, porque ya ves que yo no me canso de esto es como una droga, pero ya no lo ves igual, te cuesta más. Por ejemplo, a mí las últimas veces ya me costaba mucho, y eso que no tenemos que entrenar mucho, pues me costaba mucho entrenar, los desplazamientos, estar fuera de casa, tal, todo va pesando. Y aquel golpe pues fue, no sé, pues el detonante, si quieres, para decir paras. Y ahora, con el casco colgado,
provisionalmente colgado, es decir, lo tienes guardado limpio. ¿Cuál es tu vinculación con el automovilismo actual? Pues mira, ahora lo que hago es ver todo lo que puedo, me voy a todas las carreras que puedo. Nosotros estuvimos viendo el Rally de Zaragoza, que me encantó ver que se ha recuperado ese rally, que a mí yo tengo mucho cariño, me gustó mucho, y voy a ver todas las que puedo. Porque he visto el año pasado que pude presenciar varios slaloms, además de que llevabas los furgones con asistencia mecánica y alimenticia. He visto coches que llevan tus logos. Hay también sponsoring ahí. Esto fue una idea de Toño Capablo, que yo lo quiero mucho, un fenómeno. Yo también. Sí. Que me lo comentó, me lo propuso, y bueno, hemos estado un par de años. El año pasado estuve también con otro Ricardo San Nicolás de Malcañí, y esta vez de principio Marta Cabello, también con estos logos. Y hace 2 años estuvo mi sobrino, que debutó con los slaloms, este año pasado sin imposible con temas laborales. Y bueno, sí, ahí hemos estado estos años con nuestro logo, como tú dices. ¿Volverás a quitarle la funda al casco y ponértelo? Porque me han dicho que estás inscrito en el Rally Rioja Classic. Sí, pero es otra cosa. Estos son rally de clásicos que hacemos para pasar el día, para divertirnos. Unas cosas, digamos, para sacar el coche un día entero y hartarte de hacer kilómetros. Luego con Marta me lo paso muy bien, porque además no vamos a hacer nada extraordinario. O sea, vamos a pasar el día, a hacer lo mejor que podamos, pero sin comernos mucho la cabeza. Entonces me lo paso muy bien y sin más, no hay más. Yo me apunto a ir de asistencia con un furgón y llevar el jamón, la intendencia, el pan, el tomate y el aceite. JJ, que la Federación no te supiera reconocer tu campeonato por un aspecto burocrático, no pudo evitar que afición y participantes reconocieran ese título, tu 4.º título. Pero lo que llama la atención, tanto como tu valía como piloto, es que no encontrarás persona que no te considere primero una gran persona, luego un gran aficionado y luego un gran deportista. Y ha sido un inmenso placer que nos permitieras conocerte un poco más en este tu ambiente. Muchísimas gracias, JJ, por este tiempo y por tu dedicación, sobre todo, a nuestro deporte. Muchas gracias, JJ. Bueno, pues el placer ha sido mío, como comprenderás. Gracias por venir hasta aquí, hasta Calahorra, y compartir un rato fuera de las carreras, que no es lo habitual, además. Así que muchas gracias. A ti. Un abrazo. Esto ha sido una charla con el riojano tricampeón de Aragón de rallies en los 90, JJ Argaiz, popularmente conocido como una buena persona, y que además tuvimos la suerte de tenerlo y verlo en las carreras aragonesas.